Migala. Freud decía que la mayoría de nuestros sueños están cimentados en deseos, deseos reprimidos que son de forma inconsciente. Entonces, es muy simple. La mayoría de estos sueños que usted está teniendo tienen que estar de forma inconsciente, porque si los hiciera de forma consciente, su yo no lo soportaría. O sea, su parte consciente, que ese es su yo, no soportaría ver esa imagen. Entonces lo que tienen que hacer es como encriptarlos para que puedan aflorar y usted pueda satisfacer esos deseos dentro de sus sueños. Por eso probablemente usted de repente está soñando que está teniendo relaciones sexuales con una señora, ¿no? Una señora. Lola Bonnie. Con Lola Bonnie, ¿no? Pero con de Olga repente Sánchez te das Cordero. cuenta que Lola Bonnie, de repente tiene como los aretes que usa tu mamá. ¡No! ¡No! Entonces en ese momento dices, ok, probablemente hay un deseo de sublimación en el cual usted desea, o sea, hay una pulsión sexual hacia su madre, pero como a nivel consciente usted no puede soportar que desea a su madre. Ajá, usted se reprime. Se reprime y entonces le pone mejor a Lola Bonnie y la pone con unos aretes que es su mamá, que le dan es como decir el guiño guiño de que lo que usted está soñando sí lo desea, pero su parte consciente le dice, güey, eso está Fíjate, mal. hay un punto, o sea, lo puedes soñar como conscientemente, sí, que sea ahí concretamente tu mamá, Sí, pero también. haces conciencia y dices, bueno, yo me voy a limitar porque no mames. O sea, es que también, o sea, de lo que decía Freud con respecto a los sueños, es que los sueños son necesarios para cumplir estos deseos que inevitablemente, si usted no los cumple, aunque sea de una forma inconsciente, le causaría una enorme neurosis. No, o le pero es causaría que un trastorno. yo distingo como el sueño de la mamá de Freud. O sea, si yo sueño que me estoy chingando a la mamá de Freud y siento culpa, o si sueño que estoy chingándome a la mamá de Freud y lo disfruto. Ahora, llévalo al tema de estás soñando con tu figura paterna o materna. Puede que lo disfrutes o puedes que tengas culpa. Y refleja dos realidades completamente distintas. Sí, el rollo es, por ejemplo, Freud ponía de los sueños típicos el sueño de cuando se muere un familiar o una persona cercana. Entonces, si de repente yo sueño que se muere mi papá, pero en ese sueño realmente no siento nada, inclusive estoy soñando, no sé, que me estoy cogiendo a alguien mientras mi papá, estoy en el funeral de mi papá. Estás bien enfermo, Santo. No, es que eso puede pasar, o sea, sueños, o sea, la mente inconsciente lo que está haciendo es decirte, güey, tú no sientes nada por tu papá. Entonces, como no estás sintiendo nada por tu papá y en ese momento tú no te sientes mal porque se murió, si hay un deseo de muerte hacia tu padre, si es un rollo de que, güey, ¿quieres que tu papá se muera? Ajá. Pero no, tu forma consciente no puede interpretarlo así. Yo quiero narrarles un caso nada más, simple. Voy a poner una cerveza en lo que lo narras. Fue una de esas cosas en las cuales descubrí que el psicoanálisis en la interpretación de los sueños sí tiene mucho que ver. Un caso, una paciente. Esta paciente tenía un sueño recurrente. O sea, este sueño recurrente era que se ahogaba. Entonces, siempre se ahogaba. O sea, en todos sus sueños se ahogaba. Y despertaba gritando porque estaba ahogando, ¿no? Okay. Pataleando. Entonces, eventualmente, en este sueño, no solamente se ahogaba ella, sino se ahogaba su mamá. Entonces, en un sueño posterior, no solamente se ahogaba su mamá, sino llegaba como un maremoto y se ahogaban todas las mujeres de su familia. Entonces, la pregunta básica era, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú con el agua? Entonces, en ese momento, la chica se puso a hacer como recuerdos. Cuando su sirvienta la sacó del agua no, en el mar de Tuxpan. Es una cosa horrible, porque ella, su primer recuerdo del agua... No sabía nadar. Sí, no. No, ya cuéntalo, Su primer recuerdo del agua era su papá borracho, cargándola en hombros, metiéndola al mar. Entonces... dices, ok, ahí está culero, ¿no? O sea, tu papá está pedo y entonces, como está pedo y te mete al mar, pues te estás ahogando y entonces le generas una animadversión al agua. Entonces, de ahí sigue ella recordando, sigue en sesiones posteriores, hasta que llega al punto en el que recuerda que una vez que se metió a bañar, se metió a bañar con su papá y su papá abusó sexualmente de ella. Entonces, no mames, estoy bien culero ese pedo. ¿Cuál era la representación del agua? Ajá, pues lo asociaba inevitablemente con una violación. Y era su papá. O sea, por eso el agua solamente además se ocultaba. No, pero si era obvio, pues pudo haber empezado por ahí. En vez de platicarte tu sueño, te hubiera dicho, es que una vez mi papá me violó cuando estábamos en el agua. Pero es que el gran pedo es ese. O sea, el gran pedo es que ella, durante años, reprimió
la violación de su ¿Fue padre. que lo bloqueó o lo reprimió? No, lo reprimió. O sea, o sea, sí era consciente de la violación, pero, Pero no, simplemente- no había hecho conciencia de las consecuencias y de las Exactamente. asociaciones que le traía. Entonces, en el momento en el que llega el punto y dice, madres, es mi papá. O sea, mi papá es el agua, y todo lo que representa malo en mi vida, bueno, está vinculado con el agua. En ese momento dices, ok, sí hay, o sea, en el caso de la chica, que es solo un ejemplo simple, Ajá. bueno, no tan simple, pero es un ejemplo de terapia normal. En el caso de la chica, ella llega a la conclusión de eso a través de un sueño, pero eso no es como que de repente yo te diga, ay, David, dime qué soñaste. No, pues soñé que estaba arriba de una tortuga. No, güey, es que una tortuga te violó cuando eras niño, Y ¿no? esos son los excesos de la interpretación de los sueños. Exacto. No, a ver, quiero que partir del asunto de la interpretación de los sueños, que Freud plantea de que hay varios errores en la interpretación de los sueños. Y número uno es, no te puedes salir del contexto del paciente. Todos son símbolos sobre la persona. No hay una Unos universalidad. aplausos ahí, ¿no tienes grabados unos aplausos para el santo? Bravo, güey. No te puedes salir del contexto de la persona para hacer una interpretación de los sueños. En ese momento estás poniendo en jaque absoluto todos esos libritos que venden en el transporte público. ¿Qué de, significan ¿qué los sueños? significan los sueños? Exacto, ¿Qué significa que soñar usted- con agua si usted sueña con Usted un soñó con caballo? un perro, significa que se va a morir. Ajá. Si ¿No? usted soñó con agua significa que se va a morir. Exacto, no, o sea, para cada, No. cada una de las personas, los símbolos, Sueña algo por algo. sueña algo por algo y sueña algo que responde completamente a Ah. su historia. Por eso lo que decía Freud es que desprender la interpretación de los sueños del proceso Ajá. psicoanalítico es un error. Entonces me agrada este podcast porque ya llevamos derruidas como tres grandes falacias respecto a los sueños que tiene nuestra sociedad. Primero, no se puede aprender si te ponen unos audífonos con un audio en los sueños. No, ni Segundo, siquiera lo estás recordando. el hecho de que no duermas te va a hacer más exitoso. Y tercero, no se puede interpretar los sueños con un manual. Freud y Jung tenían eso en común, que veían a los sueños como una ventana para el inconsciente. Es que lo son, evidentemente lo son. Pero Su gran mérito es que son quizás los primeros psicólogos que ponen el dedo sobre la llaga. Bueno, psiquiatras. Bueno, y que No, pero, Los o sea, psicólogos somos y que- más ya ya bajos. quizás, o sea, no sé si ahorita, pero quizás lo podemos vincular ya después con el auge del surrealismo, porque el surrealismo como corriente estética, artística, es necesariamente posterior al análisis de los sueños. sí. O sea, eso es algo- André Breton leyó la interpretación de los sueños de Freud. a eso es a lo que voy. Ambos Ahora coincidían. resulta, ¿no? Ambos coincidían en que necesitabas del inconsciente para entender en su totalidad la psique del ser humano. Pero la gran diferencia entre Jung y Freud es que Freud te decía, esto que te están diciendo tus sueños son recuerdos que tú tienes reprimidos. Sí, Y son tan irracionales porque tú los estás reprimiendo. sí. Jung, en cambio, es mucho más hippie y él lo que decía es que esto es lo que te está diciendo la naturaleza y esa es la mejor manera en la que lo pueden A decir. ver. Antes de explicar esto necesito explicar cómo Explica concebía lo de los Carl- pinches arquetipos. ¿Cómo concebía Carl Jung Explícalo la tal psique? cual Joven, como joven. Jung dice, habla de los putos arquetipos. Primero dime, ¿dónde lo dice? En El hombre y sus símbolos. Así se llama el libro. En El hombre y sus símbolos, Carl Jung explica que la psique es la totalidad de la mente humana y está dividida en dos, que a su vez está dividida en dos cada una. El consciente y el inconsciente. En el consciente primero tienes la persona. La persona viene de una palabra en latín que denominaba una La una persona máscara. es la máscara que se ponían los actores de teatro para... Ajá, que- Porque antes el teatro no tenía como vestimentas, eran unos pinches hippies en un anfiteatro que nada más se ponían máscaras y esa era su única escenografía. Pero como no tenían bocinas, tenían esta máscara que amplificaba la voz. Pero al final es solamente una máscara. Esa es la persona. Jung describe la persona como un compromiso entre el individuo y la sociedad de cómo debes ser. Es tu trabajo, es tu personalidad, son tus bandas Ajá, es favoritas. lo que tú eres ante la sociedad. Todo eso. Y cuando estás completamente... Tu perfil de Twitter. Cuando estás completamente identificado con tu persona, es cuando empiezas a sentir estas contradicciones entre la realidad y cómo tú crees que debería ser la realidad, y es cuando empiezas a volverte un poco loco. Luego está el ego que es lo que no dejas que salga la persona, pero sigue siendo parte del consciente, tus pensamientos, todo lo que, tu experiencia cotidiana, tus ideas, tu ideología, pero eso sigue siendo parte del consciente. Chévere. Ahora vámonos al inconsciente. Aquí es donde estoy en contra. Oye, espera. Bueno, dale. Aquí es donde no estoy completamente de acuerdo con Jung, porque era un poquito más poeta que psiquiatra. Primero Primero, el poeta, güey. primero describe al ánima para los hombres, animus para las mujeres, porque era medio homófobo, que era el vínculo, el puente entre el consciente y el inconsciente, algo así como Beatriz en
en ¿La Divina Comedia? en la Divina Comedia, es esta persona que te lleva hacia el inconsciente. Ese es Virgilio, ¿no? Ajá. No, sí, claro, Virgilio. Los estoy confundiendo. Tonto. Pero después estaba la sombra. Y la sombra era donde están todos los deseos reprimidos. Todo lo que la sociedad te dice que no está bien, está en la sombra. Y está bien porque tú tienes deseos de matar, y tienes deseos de violar y de hacer todas estas cosas que tu cuerpo de chango te exige. O cualquier otra cosa, ¿no? Pero como no puedes existir en sociedad con estos deseos, los guardas en la sombra. Lo que decía Carl Jung es que es importante acceder al inconsciente porque en la sombra se guardan algunas cosas que la sociedad no ve con buenos ojos, pero que son fundamentales para el desarrollo pleno del ser. Eso lo estábamos hablando en el otro podcast, por ejemplo, con el Zohar, que decía no se puede entender el bien sin el mal, no se puede entender la plenitud de la conciencia sin las partes oscuras. Y luego viene la parte hippie. La parte hippie es cuando habla del self, el yo, el absoluto centro de ti mismo, que más o menos tiene razón, porque si lo piensas, en un mundo de billones, donde tú tienes las mismas experiencias que millones de personas, donde sigues a las mismas personas en Twitter y escuchas las mismas canciones, la única parte completamente independiente de ti, la única parte completamente única de ti como persona, es la forma en la que la evolución y tus experiencias moldearon tu conciencia para percibir de forma distinta el mundo que todos experimentamos. Ese Hobbit es un paradigma de la posmodernidad donde tú te desprendes de la comunidad en la que vives y dejas de ser un ente de tu comunidad igual a todos los demás y te quieres erigir como un ente individual. Entonces lo que decía Carl Jung es que a través de los sueños, cuando la parte consciente se va a dormir, el inconsciente puede decirte lo que quiera. Y ahí es la gran diferencia con Freud. Freud dice que estos son mensajes que tú quieres decir pero no puedes y los estás reprimiendo, y como los reprimes salen en forma de metáfora. Carl Jung decía que no, este es el mensaje de la naturaleza, este es el mensaje del cuerpo, pero esto es lo mejor que puede hacer, este es su idioma. Explica los arquetipos. ¿Por qué quiero que expliques los arquetipos? Porque de ahí se desprende la mayor crítica a Jung. No, pero los arquetipos son una mamada. A ver, es que el pedo con los pinches arquetipos es que Jung dice... Pero a ver, espera, por contextualizar, ya que estamos en la pregunta básica, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 1900. Principios del siglo XX. O sea, fueron contemporáneos. No, Jung es alumno de Freud. Pero, y Jung... Cuéntanos esa historia, por favor, pero bien bonito. No, sí, pero los arquetipos tienen un poquito de sentido. No tienen nada de sentido. A ver, síguele. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arquetipos? Vamos a hablar de los pinches arquetipos. Jung define dos inconscientes. El inconsciente individual, que es donde está la sombra y el yo, y el inconsciente colectivo. Ajá. El inconsciente colectivo, en el cual guardamos los arquetipos, que son las formas en las que la humanidad ha aprendido a clasificar a los seres humanos a partir de su función en la sociedad y a partir de lo que significan para todos nosotros. O sea, Ahora, Jung está reduciendo a la humanidad a una serie de personas Sí, básicas. por eso son arquetipos. Para hay él- personas básicas que a final de cuentas resumen... Como la Barbie, el Hobbit. no, pero como resume- el héroe, el villano, la serpiente. Es la pinche senda del héroe aplicada Ajá. en personalidades. O sea, desde un análisis de la literatura medieval europea, ese güey se saca de la manga un pinche análisis de la personalidad Acabas de humana. darle al clavo completamente. No, es no. la occidentalización absoluta. Occidentalización Sí es, ahí lo absoluta tienen, amigos, de ahí los lo comportamientos tienen. humanos y de este pinche pedo de la mente comunal, a través de una visión occidentalizada. No es una mente comunal. Piensa que nosotros construimos la realidad a partir de la sociedad en la que existimos. Sí, y claro. si la sociedad en la que existimos, desde que éramos changos en las sabanas, está Europa? contando historias Ah, no. y mitos. No, por eso, pero es, A ver, ¿cuál un, es un la- pedo europeo, o sea, es un pedo de eurocentrismo en el cual Jung... Es que el o sea, pedo por de eso Jung me es que- agrada el pedo de Freud, o sea, No, porque Freud pero- está hablando de pulsiones que son inherentes Al ser humano, donde quiera que haya nacido. Si un güey ahorita que nació no sé, en Londres, a un güey que nació aquí en la Ciudad de México, o sea, tiene las mismas pulsiones. Jung está planteando estos pinches arquetipos desde una cultura occidentalizada. Sí, estoy utilizando estos roles para darle juego. Porque él era europeo. Exacto, porque Pero- pero el rollo es que Pero dice, cada cultura tiene sus arquetipos. ¿Cuál es la función del mis huevos, ¿Cuál cada es- cultura tiene cuál sus es la Huevos, función son los arquetipos. A ver, del mito? el mito, todo el mito y la senda del Ah, la héroe. función No, del pero a ver, mito, ¿cuál es la güey? función del mito en la sociedad? No, te estás metiendo en un pedo. Cuando hablemos de mito, hablemos de Levi Strauss. No, vamos Hablemos de la a hablar primero recreación, acerca del de Jung. ritual. No. A ver, Jung escribió un libro acerca de las ideas de Nietzsche, en donde explica que la función de... Cuando Nietzsche dice que Dios está muerto y Nosotros lo matamos. nosotros lo matamos, se refiere a que la sociedad occidental, que construyó todo su pensamiento a partir del mito del cristianismo, está destinada a colapsar una vez que mató al mito original. Lo que dice Carl Jung es que los mitos son historias ancestrales que nos estamos contando para hablar de verdades trascendentales
trascendentales. ¿Qué son las verdades trascendentales? Si tú lees Blood Meridian de Cormac McCarthy, puedes aprender más acerca de la cultura norteamericana que si ves 2 días seguidos de Fox News. Porque Fox News te va a hablar acerca de facts, acerca de verdades que solamente importan hoy y mañana. Depende de cómo lo veas. Pero un mito te habla acerca de verdades trascendentales que son verdad siempre. Depende de qué mito. Y los arquetipos... No, claro, no está... Carl Jung no está diciendo que los mitos sean correctos o incorrectos. Lo que él está diciendo es que cumplen la función de explicarnos las verdades a partir de una metáfora de cómo funciona es que mira, el mundo. O sea, los alrededor. mitos son previos a la cultura de la mediatización y son las narraciones colectivas que todos tienen. Pero si tienes ahora otros entes que producen esas realidades... ¿Por qué nos maman las películas de superhéroes? Sí, porque es una y otra vez porque son los mitos. Porque son mitos son los adquiridos, mitos de es una nuestra historia generación. fácil que Yo entendemos. no tengo rollo con el asunto de los mitos. El pedo es que Jung los utiliza para explicar completamente, o sea, toda la raíz de los sueños está enraizada en estos pinches arquetipos. Pero vamos a hablar acerca de por qué la ciencia le da la razón y a la vez no. No, a ver. Porque cuando... A ver. No, pero además déjame terminar ese rollo. O sea, los arquetipos que plantea Jung son totalizadores y son prácticamente hay un gran mito que hemos estado reproduciendo durante siglos y ese mito nos ha ayudado a cimentar los sueños. Entonces, en tus sueños tú vas adjudicando cada uno de esos roles, de esos arquetipos, lo cual es estúpido. O sea, es estúpido porque, o sea, a ver, usted por más más historia que tenga del mundo occidental, o sea, no en todos sus sueños, o sea, usted asume el rol del héroe, asume el rol del villano, asume el rol del autodescubrimiento, asume el rol no sé, de la pinche tarea imposible. No, o sea, los sueños en general hay que entenderlos. O sea, y creo que esa es la confrontación, porque al final de cuentas los dos están de acuerdo en el asunto del inconsciente. Pero el rollo es entender que los sueños solamente son reminiscencias de la actividad consciente y que esa, o sea, de la actividad consciente mezcladas con la actividad inconsciente y en el cual me estás diciendo que yo voy a seguir soñando de acuerdo a esos arquetipos, es una estupidez.